Hemos aprendido ya los mandamientos de memoria, lo cual es muy importante, porque si no sabemos qué nos ordena Dios, qué nos pide, ¿cómo podemos hacer su voluntad? Imposible. Y hemos dado otro segundo paso, que ha sido tratar de poner en práctica estos mandamientos a la realidad, a la vida. Y este segundo paso también ya lo habéis hecho. Por lo que ya estamos preparados para dar el tercer paso, que es aprendernos las bienaventuranzas. ¿Qué es una bienaventuranza? Una bienaventuranza es la alegría que nos ofrece Jesús. Y esa alegría es pura felicidad a pesar de las contradicciones de la vida. A pesar de que no lo parezcan, podemos vivir la felicidad. A pesar de que hay contradicciones, podemos vivir la alegría. Porque si vivimos de esa manera, como vamos a aprender las bienaventuranzas ahora, seremos felices. Entonces, la bienaventuranza nos ofrece las alegrías de Jesús a pesar que podamos ver contradicciones. Estas contradicciones son aparentes, son engañosas, porque pretenden confundirnos, engañarnos, evitando que descubramos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que las bienaventuranzas, si las comenzamos a vivir en este mundo, nos permitirán vivir los anticipos de la vida eterna, una felicidad perfecta y completa con Jesús. Toda bienaventuranza tiene dos grandes partes. La primera parte la vamos a llamar sujeto y la segunda parte predicado. Vamos a aprendernos hoy la primera parte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer relacionando cada bienaventuranza con cada mandamiento. Primer bienaventuranza. Vamos a recordar qué dice el primer mandamiento. A ver, si recordamos que el primer mandamiento nos dice amar a Dios sobre todas las cosas, podré recordar que la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas, soy pequeñito, soy pobre de espíritu, no me interesan las riquezas del mundo. Solamente busco ser pequeño, ser pobre, porque solo quiero la riqueza de Dios. Vamos con la segunda bienaventuranza. ¿Qué dice el segundo mandamiento? A ver. Si el segundo mandamiento dice que no debo tomar el nombre de Dios en vano y me habla del temor de Dios, y yo recuerdo que este consistía en que Dios siempre me ve, la segunda bienaventuranza es: bienaventurados los mansos de corazón. ¿Por qué? Porque como yo sé que Dios me mira, yo voy a ser paciente, yo voy a ser manso, yo voy a ser siempre una persona serena, tranquila. Me pase lo que me pase, así me quieran hacer que pierda la paciencia, yo voy a ser manso y voy a vivir esta segunda bienaventuranza. Bienaventurados los mansos de corazón. Vamos con la tercera bienaventuranza. ¿Qué dice el tercer mandamiento? Si yo recuerdo que el tercer mandamiento es santificar las fiestas, voy a aprenderme de memoria: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque si yo no santifico las fiestas, si yo no voy a misa, si yo no recibo la comunión siempre en mi corazón,
Si yo no voy a misa a recibir la comunión, si yo no me confieso, si yo no me acerco a los sacramentos, voy a llorar. Pero este llanto es un buen llanto, porque es el llanto de que sufro al no recibir a Dios. Sufro al no acercarme a Dios. Entonces recordaré la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Vamos a la cuarta bienaventuranza. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Entonces, si yo recuerdo el cuarto mandamiento que me dice que debo honrar a padre y madre, y eso me hacía recordar a la familia, eso me hacía recordar que estaba alrededor de una misa. Por lo tanto, la cuarta bienaventuranza es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque yo siempre voy a tener hambre de honrar el bien, de hacer el bien, de alimentarme con el pan de Dios. Siempre voy a tener sed de aprender, de leer las Sagradas Escrituras. Siempre voy a tener sed de hacer el bien, de dar comida a los pobres. Es esa hambre, el hambre de ayudar a los demás. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Vamos con la quinta bienaventuranza. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Si yo recuerdo que el quinto mandamiento me dice que no debo matar, la quinta bienaventuranza es: bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer daño a los demás, yo voy a tener misericordia. Yo voy siempre a perdonar. Yo no voy a matar, yo no voy a herir. Entonces voy a recordar que la quinta bienaventuranza es: bienaventurados, felices los misericordiosos. Esta verdadera felicidad de la que hablábamos. Vamos a la sexta bienaventuranza. Y para esto voy a recordar que dice el sexto mandamiento. Si yo recuerdo que el sexto mandamiento es no cometer actos impuros, entonces la sexta bienaventuranza dice: bienaventurados los limpios de corazón. Porque si yo recuerdo que no debo cometer actos impuros, yo voy a recordar que la sexta bienaventuranza es: bienaventurados los limpios de corazón, porque no habrá un corazón impuro. Séptima bienaventuranza, y voy a recordar muy bien el séptimo mandamiento. ¿Qué dice el séptimo mandamiento? Si yo recuerdo que no debo robar, voy a recordar la séptima bienaventuranza, que dice: bienaventurados los que buscan la paz. Es decir, bienaventurados los pacíficos. ¿Por qué? Porque si yo no robo la paz tampoco a los demás. Y voy siempre a buscar la paz. Y eso me va a hacer recordar que la séptima bienaventuranza es: bienaventurados los que buscan la paz. Ahora vamos a la octava bienaventuranza. Y para esto volvemos a hacer el mismo ejercicio. ¿Qué dice el octavo mandamiento? Si el octavo mandamiento me dice que no debo mentir, yo voy a recordar que la octava bienaventuranza es: bienaventurados los perseguidos por causa de justicia. Porque justamente por no mentir, por no querer hacer el mal, puedo inclusive hasta ser perseguido. Entonces,
Eso me va a ayudar a recordar la octava bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Y ahora vamos a la novena bienaventuranza. Y para recordarla, vamos a seguir recordando el octavo mandamiento. ¿Qué decía el octavo mandamiento? Muy bien. Entonces, si yo recuerdo que no debo mentir, la novena bienaventuranza es: bienaventurados cuando nos injurien o nos calumnien, o digan con mentira toda clase de mal contra nosotros por causa de Jesús. Pues bien, ya nos hemos aprendido las bienaventuranzas, porque ante todo podemos ver en la Virgen María la fuente de las bienaventuranzas. Ella, como Madre de Dios, fue la primera en anticipar todas las bienaventuranzas, la primera purísima y castísima, la primera con hambre y sed de justicia de Dios, la primera mansa y obediente a Jesús, la primera misericordiosa, la primera en ser perseguida por haber traído al mundo, a la humanidad, a Jesús, y todavía lo es en todas aquellas personas que no comprenden esta verdad de que sin ella, sin su sí, sin haber dado obediencia a Jesús, sin ella no se hubiera podido abrir la puerta de todas estas bienaventuranzas, de esta felicidad en el cielo. Por eso ella es la primera bienaventurada y la primera que en cuerpo y alma está en el cielo. Ella es el verdadero anticipo de todas nuestras bienaventuranzas y de lo que podremos ser si somos como ella en obediencia, en dulzura, en pureza, para poder alcanzar como ella la felicidad eterna con Jesús.